Alumnos, bienvenidos a la clase número 11 de Derecho Laboral y Tributario. En esta oportunidad vamos a ver la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Como vimos, existen leyes de forma y leyes de fondo. En este caso vamos a empezar a analizar y a estudiar la ley de forma. Bien, estuvimos viendo la ley de fondo con el derecho individual del trabajo, con la ley de contrato de trabajo, la 20744. También estuvimos viendo como leyes de fondo, ¿sí? Son aquellas que establecen derechos, obligaciones y establecen disposiciones respecto a un tema en particular, como también hemos visto la parte de los convenios colectivos y las negociaciones colectivas. En esta oportunidad vamos a ver la parte de forma, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cómo son los procedimientos, los pasos para para realizar ciertos trámites, ¿bien? En esta oportunidad vamos a ver entonces lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo, para que ustedes puedan ser gestores y también en la materia se los prepara para ser relacionado con gestorías con respecto a la interrelación que pueden llegar a tener con la administración pública, ¿bien? Esto es con el Estado, ¿sí? Entonces, la Ley de Procedimiento Administrativo van a ser las normas, ¿sí? En cuanto a las formalidades que tenemos que tener en un expediente administrativo frente a la administración pública, es decir, al Estado, ¿sí? Bien. Las leyes de procedimiento son leyes provinciales porque conforme la Constitución Nacional vieron que se delegan a las provincias ciertas atribuciones y una de ellas es de dictar sus códigos de procedimiento. Entonces en este caso vamos a ver la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Santa Cruz, que es la 1260 del año 79, obviamente con sus modificaciones, la cual tiene plena concordancia con la ley nacional, la 19.549 del año 72. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que dice la ley de procedimientos de la provincia también lo recepta, ¿sí? La nacional. O, dicho de mejor forma, ¿no? La nacional es la que nos marca los lineamientos, en los cuales la ley provincial receta estos lineamientos y los hace, los dispone, los establece en su propia ley provincial. ¿Bien? Bueno. A ver, vemos los requisitos generales de todo acto administrativo. Por empezar, ¿qué es un acto administrativo? Bien, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Y un acto administrativo podemos decir que es ¿qué es? Una disposición emanada por una autoridad competente, ¿bien? ¿Qué significa autoridad competente? Aquella persona que no solo tiene la autoridad, que cumple una función pública, sino que también se encuentra facultado en razón de la materia, o sea, del tema, y en razón del territorio, del lugar, ¿sí? Para poder emitir ese acto, ¿bien? Emitir esa disposición o esa resolución, ¿sí? Bueno, y como requisitos generales que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo para todo acto administrativo, es que, bueno, lo primero que dice es que las normas de procedimiento aplicables ante la administración pública, provincial, centralizada y descentralizada y entes autárquicos se ajustarán conforme a los siguientes requisitos. Es decir, todo acto administrativo realizado por la administración pública, ya sea a través de sus entes centralizados, a través de sus entes descentralizados o a través de los entes autárquicos que justamente que integran en su conjunto, todos integran el Estado, el Poder Ejecutivo, la administración pública, como quieran llamar. ¿Bien? ¿Y cuáles son los requisitos generales? Es decir, requisitos que tiene que tener todo acto administrativo. ¿Bien? La impulsión e instrucción de oficio. Dice, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones. ¿Y esto qué significa con impulsión e instrucción de oficio?
A ver, en el derecho tenemos dos términos muy particulares, muy jurídicos, que se utilizan, que es este término de oficio, ¿sí? Y el término a petición de partes. ¿Qué significa? Cuando es de oficio, significa que es la autoridad administrativa, la autoridad la que impulsa, ¿sí? La que mueve, la que instruye, la que realiza el acto sin necesidad de que nadie lo pida, ¿bien? En cambio, cuando hablamos de a petición de parte, significa que es una persona interesada la que le reclama, la que pide a la autoridad que se realice cierto acto o que dicte cierto acto, pero es a pedido de esta parte interesada, ¿bien? De que aquella que tenga un interés con respecto a ese expediente, ¿sí? Entonces, en este caso, como requisito general de la administración pública, es la impulsión e instrucción de oficio. Esto es que la administración pública, la autoridad competente, ¿sí? Es la que va a mover, la que va a solicitar y la que va a peticionar, impulsar este expediente administrativo. ¿Y por qué? Y porque la administración pública, la principal interesada en emitir el acto por el cual fue realizado, fue iniciado este trámite, este expediente administrativo, quiere emitir el acto final, ¿no? Donde toma la decisión respecto a lo que motivó, ¿sí? El inicio de este trámite, ¿sí? Entonces, la impulsión y la instrucción va a ser de oficio, es decir, a través de la autoridad competente sin necesidad de que las partes lo pidan, pero dice sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones. No obstante esto, ¿qué significa? Le está reconociendo a las partes interesadas, a aquellos particulares que están interesados en ese expediente, en que pueden pedir y solicitar ante la autoridad pública lo que estiman competente, bien, lo que estimen acorde o lo que corresponde. Entonces, lo tiene que mover al expediente administrativo la autoridad, pero también puede pedir la parte, ¿sí? Ciertas pruebas o cierto trámite que se tenga que realizar en ese contexto de ese expediente. ¿Bien? Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. ¿Esto qué significa? El trámite administrativo tiene que ser rápido, ¿bien? Por una cuestión de celeridad, de rapidez, ¿bien? Economía no pasa por una cuestión de una cuestión pecuniaria, una cuestión económica, sino que habla, la economía procesal está dado a ver si es necesario o no es necesario, si esta prueba es relevante o no es relevante para el acto, ¿bien? Para lo que vamos a decidir, si vale la pena o no, si realizar esta prueba o no tiene mucho sentido. Entonces, por una cuestión de rapidez y agilidad, la idea es que todos los actos que realice la administración pública dentro de ese acto, de ese expediente, el cual va a derivar en un acto final, en una decisión final, que es el acto administrativo, bien. Todo eso tiene que ser rápido, ágil, tiene que tener un sentido y tiene que ser eficaz. ¿Bien? ¿Y qué dice? Se le faculta al Poder Ejecutivo a establecer un régimen disciplinario, esto es a sancionar. ¿Qué significa? Todo aquello que a los fines de asegurar, dice, el decoro y el buen orden procesal. ¿Esto qué significa? Que para aquella parte que lo único que pretende es obstaculizar el proceso, ¿sí? Administrativo, impidiendo que el mismo se celebre con celeridad, con economía procesal, con sencillez y con eficacia, puede ser sancionado, ¿sí? Esto es una sanción de hasta 20.000 pesos que lo puede establecer el Poder Ejecutivo cuando ve que la parte interesada o aquella parte que está peticionando la realización de ciertos actos dentro de este procedimiento administrativo, se llega a la conclusión de que lo único que está haciendo es dilatar, extender el proceso sin sentido, ¿sí? Entorpecerlo, ¿bien? También entonces dijimos que tenemos
el impulso y la instrucción de oficio, o sea, este movimiento que lo tiene que hacer por parte de la autoridad administrativa, la rapidez, la sencillez, la economía procesal. Estamos hablando también de la informalidad. ¿Esto qué significa? ¿Y qué es lo que habla? ¿Sí? Excusación de la inobservada, dice, de la inobservada por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. ¿Esto qué significa? En principio es informal, si bien se exigen ciertas cosas, que eso lo vamos a ver ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que se requiere que sea en forma escrita el acto administrativo, obviamente, para que tenga vigencia y demás, pero principalmente la informalidad radica en este caso en no se están estructurados bien y que aquellos actos que puedan ser realizados más adelante, que no sean esenciales, ¿sí? ¿Qué significa? Requisitos esenciales hacen a la esencialidad justamente del acto, o sea que sin ellos el acto no puede existir. Entonces, cuando no se tratan de requisitos esenciales, sino que son meros formalismos, bien, o cuestiones o irregularidades que puedan ser subsanadas más adelante, esto es, corregidas más adelante o cumplidas más adelante, bueno, prevé esta situación y por eso se le llama informalidad, para no ser tan rígidos y estructurados en esa cuestión. Sin perjuicio de ello, se pide que la forma sea escrita, bien, no es que como vimos en un contrato de trabajo, puede existir hasta en forma verbal. No, en este caso se pide en la forma escrita, pero aquellos actos que pueden ser suplidos más adelante o subsanados más adelante, no hacen a la invalidez del acto, ¿bien? Y dice, las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativas, pero de oficio o a petición de parte, acá está de vuelta este de oficio, que dijimos que es todo, es aquello que está impulsado, que está realizado por la administración, por la autoridad administrativa, y esto que es a petición de parte es aquello que una parte interesada, una persona interesada, un particular interesado lo está pidiendo ante la autoridad administrativa, dice que podrá habilitarse a aquellos que no lo fueren. Entonces, ¿qué significa esto? Que en principio todos los actos que se realicen dentro de este procedimiento administrativo, dentro de este expediente administrativo, que como dijimos tiene por fin la resolución de un acto administrativo final, estamos viendo que se tiene que realizar todos aquellos actos, se tiene que realizar en días y horas hábiles administrativos, esto es, en los días y en los horarios en que se trabaja la administración pública, ¿sí? Esto es por la mañana, de lunes a viernes, salvo que sea feriado, o días no laborables, ¿bien? Pero no obstante eso es la regla general. Pero hay aquellas medidas o aquellos trámites en los que se necesita pedir que sean realizados en días y horas inhábiles, y esto ¿por qué? Porque es urgente, tiene que ser algo urgente, que no puede esperar estos días y horas hábiles, puede pedirlo, ya sea la parte o lo puede disponer la misma autoridad, como dijimos, de oficio. ¿Bien? Volvemos a ver esos términos de oficio o a petición de parte, lo volvemos a rememorar. Bien. Luego tenemos como requisitos generales los plazos. En cuanto a los plazos, van a ser obligatorios tanto para los interesados como para la administración pública. O sea, los plazos que establezca el procedimiento, 10 días, 2 días, 15 días, lo que fuere, va a ser de cumplimiento obligatorio tanto para las partes como para la autoridad administrativa. Se tiene que contar por días hábiles administrativos, dice salvo disposición en contraria, o habilitación resuelta de oficio a petición de parte, volvemos a ver esto, ¿qué significa? Como dijimos, los días que se tienen que realizar los trámites, dijimos que son los días y horas hábiles administrativos. En este caso, ¿cómo se van a contar cuando dice en el término de 10 días? Bueno, ¿cómo lo vamos a contar? Y lo vamos a contar, los 10 días se van a contar en días administrativos, no van a quedar excluidos de este cómputo, de esta forma de contar, los días que son inhábiles, ¿sí? Como ser los feriados o los fines de semana y demás, salvo que obviamente se habilite o diga que
son hábiles corridos, por ejemplo, son hábiles corridos, cuenta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Pero por lo general las formas de cómo se tiene que contar los plazos que se ponen en esta ley de procedimientos van a ser en días hábiles administrativos. Y van a computarse a partir del día siguiente al de la notificación. ¿Esto qué significa? Si me notifican hoy lunes, mañana martes, empieza a contarse el día 1 del plazo, ¿bien? No el día en que me notifican, sino va a ser el día siguiente hábil. O sea que si me notifican un día viernes, el día lunes siguiente va a ser el día 1 en que se va a empezar a contabilizar este plazo, ¿bien? Esto es muy importante para saber con cuánto tiempo nosotros contamos para poder cumplir con cada paso dentro de este expediente administrativo, ¿bien? Y dice, si se trata de plazos relativos a actos que deban ser publicados, dice, va a regir lo dispuesto en el artículo 2 del Código Civil. El artículo 2 del Código Civil fue reemplazado por el artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que se encuentra actualmente vigente, y que dice que las leyes se rigen al 8º día de su publicación. Entonces, ¿qué dice? Que cuando tienen que ser publicados los actos, estos actos empiezan a regir a partir del 8º día en que fueron publicados, ¿bien? Se rige por el artículo 5º, en este caso, del Código Civil y Comercial. Bien, requisitos generales de los plazos, ¿bien? Cuando no, continuamos con lo mismo, ¿bien? Cuando no se hubiera establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones, citaciones, cumplimiento de intimaciones, emplazamientos, constatación de traslado, vistas e informes, aquel será de 10 días. ¿Qué nos dice entonces? Que cuando no se establezca un plazo, que en la ley no diga plazo, dice córrase, traslado a la parte, y no te dice por cuánto tiempo, se va a entender que va a ser de 10 días, ¿sí? Hábiles, como venimos hablando, ¿bien? En el expediente administrativo pueden darse un montón de cosas, ¿sí? Los trámites, las notificaciones, cuando hay que, obviamente, dar una comunicación una parte, las citaciones cuando vos estás comunicando una parte sobre su comparendo, sobre que tiene que comparecer para declarar como testigo o lo que fuere. El cumplimiento de una intimación es cuando vos te obligan, te intiman, te aperciben para que vos cumplas con algo dentro de un término, que en el caso que si no lo establece, no te dicen los días, va a ser de 10 días. Emplazamientos es lo mismo, como una intimación, ¿bien? O tiempos para contestar, traslados. Los traslados son aquellos escritos dictados por la parte contraria, entonces se corre traslado a la otra parte para que esa parte se pronuncie respecto de esto que está pidiendo la parte contraria. Vistas e informes, lo mismo, tomar vista es tomar conocimiento de algo, y los informes cuando estamos hablando de que estamos pidiendo a un profesional en algún área en particular que comunique, que nos realice un informe en particular que necesitamos, por ejemplo, un informe contable, ¿bien? Bien, como requisitos también generales está el debido proceso adjetivo. ¿Qué es este debido proceso adjetivo? El debido proceso adjetivo comprende tres temas fundamentales. El derecho a ser oído. El debido proceso adjetivo tiene su fuente, su razón de ser, su origen en el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde dice que nadie puede ser penado sin una ley anterior al hecho, ¿sí? Obviamente que lo prohíba, y que son las garantías procesales que tiene que tener una persona a la hora de ser inculpada, ¿sí? Que se tiene que cumplir con ciertos, el proceso tiene que cumplir con ciertas exigencias para que sea correcto, son garantías para las personas, ¿sí? En este caso tenemos el derecho a ser oído, que significa a que la parte interesada tenga la garantía de que su pretensión, lo que pide ante la autoridad, o los reclamos, o los recursos, ¿sí? Que quiera plantear,
sea tenido en cuenta por esta autoridad, ¿sí? Por eso es el derecho a ser oído, a todo lo que esta parte pida, que la autoridad administrativa tome conocimiento y lo tenga en cuenta a la hora de este procedimiento administrativo. Derecho a ofrecer y producir pruebas, esto es de ofrecerle a la administración cualquier tipo de prueba que cree conducente para poder llegar a la verdad o para poder emitir el acto en consecuencia, ¿sí? Para resolver en consecuencia lo que se está pidiendo, ¿sí? Y el derecho a una decisión fundada, que significa a que lo que se resuelve en definitiva en este acto tenga un raciocinio, que sea razonable, que sus fundamentos se basen en todo esto, ¿no? En las pretensiones de las partes, en las pruebas que han sido ofrecidas, en todo lo que surja del expediente, obviamente sea tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión, ¿sí? Bien, como requisitos esenciales, acá vemos requisitos generales, esto es que todo acto tiene que tener y demás. En este caso, los requisitos esenciales también todo acto tiene que tener, pero ¿qué pasa? Si no lo tiene, es nulo. ¿Qué significa? No puede tener vigencia, no puede ser válido un acto que adolezca, que le falte algún requisito esencial. ¿Bien? Como requisitos esenciales vamos a tener 6, ¿sí? Primero, la competencia. Claro está, el acto administrativo tiene que ser dictado por una autoridad con atribuciones suficientes y en ejercicio de las funciones que le son propias. A ver, un acto administrativo tiene que ser realizado por la autoridad competente. ¿Qué significa? Aquella autoridad que se encuentra facultada para realizar ese tipo de acto. Por ejemplo, puede haber una autoridad, ¿sí? Pero que no sea competente. Puede ser que, a ver, el intendente, por ejemplo, una autoridad, ¿bien? Una autoridad competente, pero no es competente para, por ejemplo, emitir un acto en el cual se contrae matrimonio. El intendente no es una autoridad competente para casar, para que una pareja contraiga matrimonio, ¿sí? Sino, ¿quién es? La autoridad competente es el encargado del registro civil, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de autoridad competente tiene que ser en razón del territorio, porque por ejemplo el intendente de Caleta Olivia tiene funciones en Caleta Olivia, no puede cumplir funciones acá en Truncado, ¿sí? En Pico Truncado o en Río Gallegos, ¿bien? Y vos tenés, eso es por en razón del territorio, y en razón de la materia obviamente que la autoridad, uno tiene ciertas atribuciones, ciertas facultades, ¿bien? En el caso, obviamente, como dijimos, el jefe de registro es el encargado para emitir el acto para controlar el matrimonio, pero, por ejemplo, no puede disponer sobre temas que le son competentes al intendente. Y estamos hablando de autoridades, sí, pero no es la autoridad competente, ¿bien? La autoridad competente hace a que, en razón del espacio territorial y de la materia del tema de que se trate el acto administrativo, sea la persona facultada para dictar ese acto. ¿Bien? Y que esté en ejercicio de sus funciones, dice, porque puede ser que se encuentre de licencia por vacaciones o por lo que fuere, entonces no puede emitir ningún acto cuando no está en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Hoy se encuentra de licencia por enfermedad, no puede disponer ningún acto administrativo válido dentro de esa licencia. Se supone que hay otra autoridad en ese caso que lo está reemplazando en esos momentos, ¿sí? Bien, la causa. ¿Qué es la causa? El origen, aquel que le da la motivación a este acto administrativo, ¿bien? Tiene que ser razonable, lógica, ¿bien? Y tiene que tener, a ver, y antecedentes, dice, verificados, invocando el derecho aplicable. ¿Esto qué significa? Uno que pide un acto administrativo, cuando uno pide un acto administrativo, este tiene que, obviamente, basarse
en ciertos fundamentos, ¿por qué lo estamos pidiendo? Sería, ¿bien? ¿Y en base a qué? ¿Cuál es nuestro amparo? ¿En qué nos estamos protegiendo? ¿Por qué lo estamos pidiendo? ¿Bien? Porque hay una ley, un derecho que nos está, nos está diciendo que lo podemos hacer. Entonces, bueno, hay que establecer el motivo de por qué se pide y cuál es el derecho que nos está amparando, ¿sí? Y cuál es la norma jurídica por la cual nosotros estamos pidiendo lo que pedimos. ¿Bien? Y como objeto tiene que ser, dice, físicamente cierto y jurídicamente posible. Esto de físicamente cierto es algo que se puede llegar a concretar, ¿bien? Y jurídicamente posible es que en cuanto a lo legal puede ser exigible, ¿bien? Luego tenemos que el procedimiento, dice antes de su emisión, deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, o sea, que cumpla antes del acto administrativo de la decisión final, obviamente tiene que cumplir con ciertos pasos, ¿sí? Esto es la iniciación, el desarrollo, ¿sí? Las pruebas, el ofrecimiento de las pruebas, la producción de estas pruebas. Una cosa es ofrecer, pedir que se produzcan tales pruebas, otra cosa es que se produzcan, que se lleven a cabo, ¿sí? Dentro de este procedimiento. Entonces, antes, obviamente, de decidir, es lo lógico que exista un desarrollo, ¿sí? Entonces, todos estos pasos a cumplir tienen que realizarse en ese contexto para que el acto administrativo sea válido. ¿Bien? Motivación, tiene que haber una motivación, tiene que ser motivado, expresando en forma concreta, dice, las razones que inducen a emitir el acto. ¿Esto qué significa? El fundamento de por qué se dicta lo que se dicta, ¿bien? Y la finalidad, tiene que tener un fin. ¿Por qué se está emitiendo? Y para que tenga tal consecuencia jurídica, bien, tiene que tener un fin, porque si no tiene razón de ser, el acto administrativo no sirve, ¿sí? Bueno, en cuanto a la forma, como dijimos, acuérdense que dijimos que era informal, pero en el caso, ¿por qué en informalidad? Para aquellos actos que son no ser rigurosamente formales, sino que aquellos actos que se pueden hacer más adelante y que no afecten la esencialidad, ¿sí? O sea, la esencia, lo que tiene que tener sí o sí para que sea válido, entonces puede ser subsanado, realizado más adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, como dijimos, ahí fuimos adelantando, el acto administrativo se tiene que expresar por escrito, ¿bien? No puede ser en forma verbal. Tiene que indicar también el lugar y la fecha en que se dictó y tiene que tener la firma de la autoridad que lo dicta, ¿sí? Solo dice por excepción, o sea que esta es la regla general, pueden haber excepciones, y si las circunstancias lo permitieran, podrá utilizarse una forma distinta. Por ejemplo, el tema de la virtualidad, que se haga un acto administrativo por Zoom, por ejemplo, ¿no? Por estas cuestiones de pandemia que ameriten la situación, ¿sí? Por eso es lo que dice, si las circunstancias lo permitieren, ¿bien? Bueno, en cuanto al silencio o la ambigüedad, el silencio es cuando uno espera o se necesita de este acto administrativo o de una impulsión por parte de la administración pública y esta no ocurre, no dice nada al respecto y tiene que decir algo. O hay una ambigüedad, lo que dice no es muy claro. Entonces, ¿cómo se tiene que interpretar este silencio o ambigüedad por parte de la administración pública? Dice la ley que se tiene que interpretar como una negativa, que significa como que se rechaza, como que te rechazan lo que vos estás pidiendo, ¿sí? Cuando vos pedís algo ante la autoridad administrativa y la autoridad no dice nada al respecto, y bueno, se tiene que ser considerado como si fuese una negativa, como que te lo rechazó formalmente, sin que haya ningún acto, ¿sí? Como dijimos, por eso lo he hecho el silencio, de que pase el tiempo sin que la administración realice su pronunciamiento, ¿bien? Dice, solo mediante disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Esto es,
salvo que la administración haya dispuesto que en un caso particular su silencio sea considerado como una aceptación, bueno, pero la regla general es que este silencio, ¿sí?, va a ser tomado como su negativa. Ante la duda, nos rechazaron el acto administrativo del cual nosotros pedimos, ¿sí? Ante el silencio o duda, se tiene que considerar como que rechazado, ¿bien? En cuanto a la eficacia del acto, a ver, ¿cuándo empieza a surgir sus efectos? ¿Esto qué significa? Sus consecuencias, ¿cuándo empieza a ser exigible? ¿Bien? Dice, para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia, o sea, sea exigible, debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general de publicación. Acá tenemos dos tipos de actos administrativos que aclara la ley, ¿bien? Tenemos uno que es de alcance particular. Esto es un acto administrativo privado que quiere que solamente haber un ascenso de un personal de la administración pública, por ejemplo, solamente le compete a él, sí, el ascenso, no es algo que a la comunidad le interese. Entonces, basta con la notificación a esta parte, a este interesado, para que empiece a surgir sus efectos. Y el de alcance general es aquel que repercute en toda la comunidad, en la sociedad, por ejemplo, una obra pública. Entonces, eso sí es de interés para todos, porque a todos nos interesa esta obra pública. Entonces, en ese caso, para que comience a ser eficaz, el acto tiene que publicarse. ¿Esto por qué? Darse a publicidad. Y porque obviamente no podemos notificar casa por casa, persona por persona. Entonces lo que hacemos lo damos a publicidad. Lo publicamos para que en forma masiva, ¿sí?, se dé a conocimiento de esta situación. ¿Bien? A partir de ahí, entonces, de la notificación al interesado cuando es de alcance particular, o cuando es de alcance general el acto administrativo, a partir de la publicación, es lo que empieza a entrar en vigencia. ¿Bien? Dice, los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros. ¿Qué significa? Antes de que se notifiquen, que empiecen que puede pedir los administrados que antes de que se notifiquen, que empiece a surgir esos efectos para que el acto comience lo antes posible. ¿Bien? En tanto, obviamente, no haya un perjuicio a ningún derecho de terceros, de personas ajenas al acto. ¿Bien? No se afecta a nadie. Dice, el acto administrativo goza de presunción de legitimidad. Su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios. ¿Qué significa? Dictado un acto administrativo, esto es, este pronunciamiento derivado de una autoridad que sea competente, que tenga una finalidad y que se cumpla con todo, se presume que cumple con todos esos requisitos esenciales y que se encuentra ajustado a derecho, conforme a la ley, por eso goza de presunción de legitimidad. ¿Qué es una presunción? Aquello que no tenemos certeza, pero que por estos indicios damos por asumido que sí, que este acto administrativo goza de legitimidad, o sea, se encuentra encuadrado conforme a las disposiciones legales vigentes. ¿Bien? Y dice que su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios. El hecho de que el acto administrativo empiece a surgir efectos a través de la notificación o la publicidad, como dijimos, o la publicación, ya puede ser ejecutoria, ¿qué significa ejecutoria? Fuerza ejecutoria, estamos hablando de la obligatoriedad, ya va a ser obligatorio, ¿sí? O para la parte interesada cuando es de alcance particular, o para toda la comunidad cuando es de alcance general. Por ejemplo, cuando se dicta un decreto, se da publicidad, eso es un acto administrativo, ¿sí? Por ejemplo, en el cual va a ser de interés general porque todos tenemos que cumplir ese decreto establecido, ¿sí? Bueno, la retroactividad del acto. ¿Se acuerdan cuando creo que hemos hablado la parte de retroactividad, irretroactividad y ultraactividad? La retroactividad es cuando se puede volver para atrás, cuando este acto, en el caso del acto administrativo, rige, tiene efectos
para hechos pasados, para tiempos pasados. Bien, esto por lo general solemos escuchar de retroactivos cuando nos van a pagar una deuda o algo que nos aumentan, no sé, el sueldo a partir de mayo y estamos en el mes de octubre y todavía no lo pagaron, ¿qué dice? Cuando es retroactivo a mayo significa que este aumento empieza a pagarse a partir de mayo, o sea que nos tiene que dar lo que nos deben de mayo, de junio, de julio, de agosto, ¿sí? De septiembre y el de octubre, por ejemplo, ¿bien? Entonces, rige aquellos hechos pasados. Entonces, este caso, el acto administrativo dice podrá. En definitiva, como dijimos, va a regir, va a entrar en vigencia a partir de la notificación a la publicidad, o sea, a partir de ahí en adelante, no para atrás, ¿bien? Pero dice que puede tener efecto retroactivo, esto es para atrás, ¿bien? Siempre dice que no se lesionen derechos adquiridos, ¿sí? Cuando se dictaren en sustitución de otro revocado o cuando favorecieren al administrado. Por ejemplo, este ascenso que dijimos, se notifica la parte hoy, pero le puede decir que tiene efecto retroactivo al mes de mayo, ¿sí? Porque el acto administrativo de ascenso, ¿sí? Por ejemplo, se dio inicio en mayo, entonces no tiene sentido, se cumplió con todo el procedimiento, pero bueno, el ascenso le corresponde que le sea pagado a partir del mes de mayo. En este caso va a favorecer al administrado y por ende es válido este efecto retroactivo, que puede o no, no es obligatorio, dice podrá. En principio, comienza a regir a partir de la notificación o de la publicidad, como dijimos, ¿bien? Pero puede disponer efectos retroactivos en tanto no se lesione, no se afecte ningún derecho adquirido ya por alguna de las partes o por la comunidad, o cuando se dictare en sustitución de otro que ya está revocado, que significa un acto administrativo que ya no es más vigente y se reemplaza este, entonces puede decir que tiene efecto retroactivo a la fecha en que se revocó el acto este que estamos reemplazando, ¿sí? Inmediato, como para que no quede desprotegido. O cuando favorece al administrado, que es lo que hablamos. ¿Bien? Nulidad. ¿Qué es nulidad del acto? Cuando un acto es inválido, ¿bien? No tiene vigencia, no es, por ende no puede ser exigido ni es obligatorio para las partes, ¿bien? ¿Y cuándo es nulo? Tenemos la nulidad relativa y la nulidad absoluta. En este caso estamos hablando de absoluto, o sea que todo el acto administrativo sea nulo, ¿bien? Y que sea insanable, dice. Esto que no puede subsanarse, que no puede enmendarse o no puede reparar el error, ¿sí? La equivocación con algún acto posterior, ¿sí? Habla a requisitos esenciales. Cuando le falta un requisito esencial, el acto no puede ser válido bajo ningún concepto, por eso es nulo. ¿Bien? ¿Cuándo es nulo? Cuando la voluntad de la administración dice resultare excluida por error esencial, ¿sí? Por dolo, cuando se tenga como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, por violencia física o moral, ejercida sobre la gente o por simulación absoluta. Esto lo vamos a ir viendo. A ver. Esto habla del vicio de la voluntad de la administración pública. Esto es la intención de la autoridad administrativa que emitió el acto. ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, cuando el acto administrativo se realiza con una intención, con una razón de ser, pero la administración pública se encontraba en un error esencial. ¿Qué significa? ¿Sí? Cuando está equivocada, cuando se equivoca, está equivocada o cree que existe... cree que existen hechos los cuales son, como dice acá, inexistentes o son falsos y por estos hechos, como consecuencia de estos hechos, se emite el acto administrativo, claro está, cuando hay hechos que son inexistentes o falsos, no puede emitirse ningún acto administrativo como consecuencia de ellos y que este sea válido. Bien, por dolo, cuando se tiene la intención de afectar la voluntad de la administración pública o cuando se ejerce violencia, puede ser física o psíquica, psicológica, moral,
del agente de la administración pública que está realizando el acto administrativo en cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Cuando la voluntad sería la intencionalidad de emitir el acto por parte de la administración pública, se encuentra viciada, se encuentra afectada por algún error, algún dolo, alguna agresión, alguna amenaza o alguna violencia. ¿Bien? O por simulación absoluta, cuando se cree que se está haciendo un acto que en realidad se está haciendo otro. ¿Sí? Eso es una simulación. Simulación es cuando uno cree algo que en realidad no está pasando. ¿Sí? Bueno, también es nulo, de nulidad absoluta, dijimos, cuando fuese emitido mediante incompetencia en razón de la materia, es lo que hablamos, del territorio. Esto es, por ejemplo, que el intendente de Caleta Olivia realice un acto administrativo de una cuestión atinente a pico truncado. No es la autoridad competente en razón del territorio en este caso. O en razón de la materia, lo que dijimos, que un intendente case a una pareja, ¿sí? Tampoco, obviamente puede tener validez un acto de esa naturaleza, ¿sí? O en cuanto al tiempo y al grado, ¿sí? En cuanto al tiempo de que realice un acto que ya está prescrito, que ya no tiene sentido hacerlo, o en cuanto al grado que, por ejemplo, algo a nivel provincial que no se puede emitir a nivel nacional, o la intendencia no puede emitir un acto que implique que abarque a toda la provincia porque no tiene autoridad en el grado, ¿sí? en la jerarquía. ¿Bien? Cuando falta la causa o el motivo por el cual se invoca el derecho, se pide que se realice tal acto administrativo, o cuando se realiza en violación a la ley aplicable. Como dijimos, goza de presunción de legitimidad el acto, pero puede probarse que realmente el acto administrativo no cumplió con los requisitos legales establecidos y en ese caso es nulo, ¿sí? También puede ser anulable. Fíjense la diferencia nulidad con anulabilidad. Es nulo o anulable. ¿Qué diferencia hay entre algo nulo y anulable? Algo nulo es algo de que por sí, como le falta un requisito esencial, no puede tener efecto, no tiene efecto alguno, ¿bien? Porque le falta lo básico, lo fundamental, para que el acto sea vigente, ¿bien? Cumpla sus efectos y sea exigible. En cambio, la anulabilidad habla de que se requiere de un acto judicial. Nosotros tenemos que pedir ante un juez que decrete la nulidad del acto, ¿sí? Del acto administrativo. Mientras tanto, siguen vigentes. ¿Y esto por qué? Porque en realidad tiene los requisitos esenciales, los requisitos fundamentales, está en el acto, pero tiene ciertas irregularidades o ciertos vicios, ciertas cuestiones que por eso se pide que se deje de conservar, de mantener vigencia, sino que sea anulable, ¿bien? Entonces, la nulidad opera de modo inmediato por una cuestión de que afecta directamente a requisitos esenciales, en cambio la anulabilidad tiene que ser pedida y necesita de una declaración en sede judicial para declarar anulable, declarar nulo ese acto. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y por qué? Porque de por sí es un acto que cuenta con todos los requisitos esenciales, pero que se está pidiendo que no sea vigente por alguna otra cuestión, algún otro vicio o algún otro defecto que tenga el acto administrativo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que dice? Si se hubiera incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente, ven lo que yo les digo, no es fundamental, no es algo trascendental, ¿sí? No hace a la esencialidad del acto. O dice, en un vicio no llegar a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. ¿Y qué dice acá? Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias. Dice, la invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de este, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido. Esto es, aquello anexo, ¿no? Aquello que tiene una conexión con el acto administrativo, pero que puede ser separable, que es accesorio, que va con el acto administrativo, pero que no es
el tema fundamental. Por ejemplo, uno de los ítems del acto administrativo, que puede ser separable del resto. Entonces, la invalidez de esa cláusula, de esa parte, ¿sí? De esa parte que no hace a la esencialidad del acto, puede ser declarado inválido, sí, claro está, pero no por eso se declara inválido todo el acto, sino solamente esa cláusula, esa parte, ¿sí? Que adolece de algún vicio o algún error o alguna irregularidad. Pero, todo el acto en sí continúa vigente, solamente se va a anular esa parte, ¿sí? Porque es separable, obviamente, de la parte esencial del acto. Saneamiento del acto, dice. El acto administrativo anulable, esto es, aquel que se pide ante sede judicial, ¿sí? Que se deje sin efecto, se puede salvar, o sea, puede ser subsanado o saneado, como dice, esto es, puede salvarse el error o la equivocación que hubo, ¿sí? Para que el acto continúe en vigencia. ¿Cuándo? Cuando lo ratifica el órgano superior, en este caso se acuerdan de que hablamos que es anulable cuando no está dado por la autoridad administrativa competente. Entonces, cuando es ratificado, esto es confirmado por un órgano superior al que dictó el acto administrativo, que fue incompetente, obviamente esta ratificación por parte del órgano superior le está dando la formalidad que le faltó, ¿bien? Porque hay un órgano superior, administrativo superior, que está diciendo si este acto tiene que ser válido, yo lo ratifico, ¿bien? Lo confirmo. O cuando se confirma, dice confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecta, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se salva el error que existe, ¿sí? En ese acto administrativo. En esos casos pueden ser saneados y puestos nuevamente en vigencia. ¿Bien? ¿Qué sería la revisión del acto? Se puede pedir que el acto sea revisado, que lo vuelvan a ver, que lo vuelvan a estudiar, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando existen, dice, contradicciones en su parte dispositiva, hayase pedido o no su aclaración. Esto es, la parte dispositiva son los fundamentos, la parte donde se resuelve, en definitiva, cuando hay contradicción, lo que se resuelve con el motivo por el cual, con los fundamentos por los cuales se resuelve. Se fundamenta por una aceptando y se resuelve rechazando, por ejemplo. Entonces no concuerda las explicaciones previas con lo que se resuelve. Entonces en ese caso puede pedir que se revise y que se aclare el acto para que la autoridad aclare esta situación y diga a ver qué es lo que quiso poner en definitiva, que subsane esa diferencia, ¿sí? Esas contradicciones. También puede ser revisado el acto cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o cuya presentación como prueba no pudo efectuarse por fuerza mayor o por obra de terceros. Esto es, cuando se dictó un acto, ¿bien? Con las pruebas que hubieron, con todo el procedimiento y demás, pero que después de dictado el acto final, ¿sí? La decisión final, se descubren que hay nuevas pruebas que son contundentes, que son súper relevantes para resolver ese acto, que puede cambiar la decisión, ¿sí? Y que en ese entonces esas pruebas no se existían o no se pudieron presentar a tiempo, porque si se pudieran presentar a tiempo y no lo hicieron, ya el acto administrativo ya está, ¿sí? No discutía, digamos en criollo, ¿bien? Pero cuando hay pruebas o situaciones o hechos que pueden modificar lo que ya se decidió es relevante, bueno, en ese caso se puede pedir la revisión del acto presentando estas nuevas pruebas que son relevantes, ¿no? También se puede pedir la revisión del acto
cuando hubiera sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o cuando se lo declare después de emitido el acto. O sea, que tomamos como fundamento para resolver, para dictar ese acto administrativo, algún documento que se ha declarado falso, que después se probó que es un documento falso. Entonces, obviamente, sobre ese documento falso no puede derivar el acto decisorio, ¿bien? Entonces, para que se revea y que no se tenga en cuenta ese documento el cual fue declarado posteriormente como falso, ¿sí? También, cuando hubiese sido dictado mediante cohecho, prevaricato, violencia, fraude o grave irregularidad comprobada. Esto es cuando el acto, cohecho es un delito, ¿sí? El prevaricato es adelantar una decisión cuando la autoridad que emite el acto no puede adelantarse o decir cómo va a resolver, porque en definitiva todo lo que va a resolver tiene que ser materia de estudio, de análisis y en consecuencia de las pruebas que se dictan. No puede dar un pronunciamiento antes de conocer los hechos y demás, ¿sí? Entonces, cuando median todas estas cuestiones, también puede pedirse la revisión del acto porque obviamente está adoleciendo de ciertas cuestiones que, bueno, tenemos que tener en cuenta para la vigencia del acto, ¿sí? El pedido de revisión, dice, deberá interponerse dentro de los 10 días de notificado el acto administrativo, ¿bien? O sea, 10 días a partir de que me notifican del acto administrativo. En los demás supuestos podrán promoverse la revisión dentro de los 30 días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza o mayor, en estos casos cuando hay violencia, cuando hay redarguciones de falsedad. Esto es un documento que era válido, pero que después se demostró que era falso. Entonces, todo eso a los 30 días de conocerse nuevas pruebas, de haberse decretado la falsedad de los actos. Ese es el tiempo que tenemos que tener en cuenta para poder pedir la revisión del acto, ¿sí? Como dijimos, son plazos hábiles y son obligatorios para ambas partes. Una vez pasado, ya perdemos el derecho, ¿bien? Amparo por mora de la administración. ¿Qué significa esto? Dice, el que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente ese libre orden de pronto despacho. ¿Qué es un pronto despacho? Es cuando uno le pide al juez que le indique a esta autoridad administrativa que resuelva rápido, porque algo está pasando que se está demorando. Un pronto despacho es eso, que se dicte una pronunciación al respecto y rápido, bien pronta, ¿sí? Dicha orden, dice, será será correcta, ¿sí? Cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados, esto es los plazos legales que dijimos que eran obligatorios no solo para las partes, sino para la administración. O sea, se pasa del plazo y la autoridad no hace lo que tiene que hacer y se le puede pedir este pronto despacho para que haga y apure, porque acordémonos que cosa de principio de celeridad, eficacia, economía procesal y como hablamos en la primera parte de la clase, ¿bien? Entonces, cuando deja vencer los plazos fijados y en caso de, dice, no existir estos, o sea, los plazos que se establezcan, si hubiera transcurrido un plazo que excediera la razonabilidad, o sea, ya es lógico que ya debería de resolverse, si no hay un plazo, bueno, ya debería de estar esto resuelto porque se sigue dilatando en el tiempo, ¿bien? Entonces, y todavía ves lo que dice, sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiere interesado, esta intervención de la autoridad administrativa. Entonces le pedimos a la autoridad, por mora es demora, tenemos que entender por mora algo, amparo por mora, es una demora en el tiempo injustificada por parte de la administración pública. Entonces le podemos pedir a un juez que lo apure, ¿bien? Y dice, ¿presentado el petitorio? ¿Qué es el petitorio? El reclamo al juez decir, señor, la administración pública tiene que resolver y no está resolviendo, expide un pronto despacho. Ese es el petitorio, el pronto despacho, pedir el pronto despacho. Si la justicia dice lo estimare procedente, o sea que ves que es viable, que es correcto, que tenemos razón, ¿sí?
dice, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que en un plazo que le fije, informe los motivos por los cuales se demora, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es apurar a la administración pública y decir, bueno, a ver, porque usted no emitió el acto que tiene que emitir, ¿sí? Y en su caso, bueno, la va a intimar para que lo emita, ¿sí? Bueno, hasta aquí con la clase, espero haberle sido clara y bueno, por cualquier inconveniente o cualquier duda, a su disposición. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.